Tesoros. Aquí estamos con Miguel Ángel Buonarroti. Va a vivir muchos años, por lo tanto, la última parte del siglo XV y hasta el siglo XVI, en 1465, de manera tal que él puede porque es un genio, pero además plantea, antes que nadie, los cambios que va viendo, los cambios que van surgiendo, y que algunos no conocen, como el descubrimiento de América, la ampliación del mundo, dónde estamos parados que no conocemos, les conté ya. No. En 1492 se descubre América, pero ni ellos se dan cuenta de que han descubierto un nuevo continente. Iban a buscar una ruta para un lugar ya conocido, la India, y tardan un tiempo en darse cuenta de que es otro continente. Entonces, en la medida en que algo viene bien, lo que sacan para las interminables guerras europeas que tenían las arcas vacías de oro y plata, pero por otra parte van a empezar a decir, un momentito, nosotros creíamos que lo sabíamos todo. ¿Se acuerdan la frase de Baltasar Castiglione? Nosotros podemos hacerlo todo y bien, aquel que retrata con la manga de terciopelo gris Rafael. Nosotros, hombres, podemos hacerlo todo y bien, aclara. Entonces, muchos no se van ni a enterar de que se descubre una nueva tierra completamente desconocida, ¿no? Algunos que piensan, posteriormente, algunos nada más les da el cuero y piensan, van a decir, ¿qué hacemos con los mapas de 2000 años? Y nosotros que pensábamos que conocíamos todo, y ahora encontramos esto que nos viene muy bien, pero ¿y si nos espera encontrar algo que nos destruye? Esto él todavía no se lo plantea porque no pasó. Luego, eso es en 1492, más o menos en 1500 y pico, empiezan a tomar conciencia de que es otro mundo, de que es otro continente, y justamente en 1515 surge Martín Lutero, monje protestante, monje agustino, catoliquísimo, muy católico, que plantea algunas reformas, propuestas, las llama, 25 propuestas para correcciones dentro del seno de la iglesia a la que él pertenece. Y se va de Alemania a Italia para dárselas al Papa. El Papa no lo entiende, no lo acepta y vuelve, y en vez de propuestas las va a llamar protestas. Y entonces ahí, con el tiempo, surgen las guerras religiosas que van a durar más de 80 años y que van a dividir Europa hasta el día de hoy, y por lo tanto al Nuevo Mundo, porque de acuerdo aquí en la conquista, si los ingleses en América del Norte, si los españoles en el sur, se va a hacer católico o protestante. Es decir, tienen el mismo Dios, Dios Padre, el mismo Jesucristo, Cristo, y van a ser 80 años que se van a matar entre hermanos hasta 1966. ¿Por qué estoy hablando de una época en que empieza? Yo fui a un colegio de monjas y cuando teníamos
que cuando uno pasaba por un templo protestante, teníamos todas que girar la cabeza para no mirarlo. Hasta que el Papa Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, dijo, no, empecemos a mirarnos con otros ojos. La Iglesia Católica, que estuvo unida desde Carlomagno, Iglesia Católica Apostólica Romana, desde Carlomagno, se va a escindir en 1500 y pico, entre católicos y protestantes. Unos creen en el Papa y los otros dicen que es una figura sin contenido. Por esas razones, las guerras van a ser terribles porque son guerras entre hermanos de veras hermanos. Y se va a escindir, como les decía, y recién ahora, y con Juan Pablo II, y se empezó a recibir ministros protestantes, empezó a recibir gente de la Iglesia Ortodoxa griega. Ahora, 500 años después, y después, que todo esto es en un brevísimo tiempo, va a surgir 1547 Copérnico, que va a decir, che, la Tierra no es centro de nada y se mueve. Se venía de 2000 años, incluso avalado por la Biblia, de que la Tierra era el centro de todo. Y Copérnico en 1547 va a decir, no, es el Sol. Ahí va a empezar a darse la teoría heliocéntrica, negada absolutamente, negada. ¿Qué te parece? Ahora, algunos que piensan dicen, faltan 200 años para Newton y la ley de la gravedad. Entonces van a decir, si se mueve me voy a caer. En la nada. Pánico. Copérnico no es aceptado. Galileo Galilei en el siglo XVII va a escribir un texto en el que dice, sí, es así. El Sol es el centro y todo lo demás se mueve en torno. Estoy hablando de casi 100 años después. El Papa Urbano VIII le va a decir, si no lo negás te quemo como hereje. Porque en la Biblia se decía ya que no, que era una herejía. La Iglesia le pidió perdón a Galileo Galilei ahora. Porque él lo tuvo que negar con gran dolor porque era un científico y en el momento de morir el mismo Papa, que era amigo y lo quería mucho, lo va a despedir y su última frase es per si muore, aunque yo lo haya tenido que negar para no ser quemado por hereje, es decir, que no se lo acepto. Todo esto junto va a crear una crisis que muy poco les da para representarla, y los pocos que les da generalmente son artistas que tienen una antena especial y aunque las cosas no estén confirmadas, se dan cuenta de esa leve inseguridad y temblor en la absoluta seguridad del Renacimiento clásico. Miguel Ángel Buonarroti es uno de los mayores representantes del Renacimiento clásico y el antropocentrismo y el racionalismo. Y luego él mismo va a invertirlo todo y ya va a anunciar el manierismo.
tiene la suerte de vivir. Rafael hubiera hecho lo mismo, pero Rafael empieza y termina siendo renacentista. Él vive 89 años, Rafael 37. Entonces, aunque a él no se lo confirmen, él, Florentino, en un momento dado, acá está en Florencia, va a ser convocado como el mejor escultor. Esto lo hace cuando tiene 18 años. La primera piedad. Va a ser convocado a Roma por el Papa Julio II, y va a estar mucho en Roma, y va a hacer de todo: arquitectura, pintura, escultura, etc. Y a la muerte de cada papa lo manda a que deje todo lo anterior y que trabaje para él, porque son papas que se han dado cuenta de que, en parte, de que una manera de trascender es a través del artista. Todo esto que yo les dije acá es la llamada crisis del Renacimiento. Acá no está todavía. ¿Está? Esta obra magnífica está planteada, miren, la primera piedad de Miguel Ángel tiene 4 piedades. Esta es la primera piedad, 4 piedades a lo largo de su vida. Acá, fíjense ustedes, está planteada con una contención, armonía y serenidad. María tiene a su único hijo muerto sobre la falda. El único gesto que se permite es esta mano. ¿La ven? No, miren, miren. Y baja los ojos. Cristo parece sumido en un dulce sueño. No tiene esa carga dramática que, si Dios quiere, el año que viene veremos en el barroco, o que él mismo, Miguel Ángel, adelantándose a todos, le va a dar más adelante, mucho más adelante. Fíjense ustedes cómo el cuerpo está perfectamente contenido. Esa mano lo sostiene y la pierna se palanca con naturalidad para que no se resbale. Y ahora fíjense ustedes, esto es un bloque de mármol en bruto de Geforte, y de ahí él saca esto. Cuando él nace, el padre es podestá, que es como una especie de alcalde de peso, y va y viene entre Caprese, que es donde nace Miguel Ángel, ahí nomás está en territorio florentino cerquita. Y cuando nace Miguel Ángel, el padre tiene un traslado, y la madre, recién nacido, se lo da a una nodriza para que lo amamante, y ella acompaña al marido al centro de Florencia a hacer todos la presencia justamente pública. Entonces Miguel Ángel, justamente su nodriza, pertenecía a una familia de marmoleros. A Miguel Ángel, con el tiempo, no te acepta que le digas nada, de ninguna cosa que haga. Dice: a mí no me hablen de mármol porque yo mamé el mármol. A los 2 años caminaba entre el polvo del mármol, porque recién lo vuelven a buscar cuando tiene 6 años, y al poco tiempo la madre se muere. El padre, cuando ve que él tiene inclinación por el dibujo, porque dibujaba con carbonilla a lo mejor alguna pared o algo con un dominio extraordinario, lo quería matar a golpes. Me dice: vos tenés que ser un abogado, etcétera. Entonces él, andando por Florencia, mirando las esculturas de Donatello, que ya está muerto, las copias, estoy hablando de un nene, mirando la capilla de Masaccio. ¿Se acuerdan Masaccio?
en un momento la va a representar tan perfectamente que un compañerito que tenía de 12 años, de la bronca porque él estaba haciendo lo mismo, le da una trompada y le hunde la nariz. Y él siempre va a tener ese aspecto rústico de boxeador, no es alto. Entonces, viendo a Leonardo, por ejemplo, Leonardo le lleva 25 años, pero él se va a sentir feo siempre. La cuestión es que, perdón que les cuento estas cosas, son importantes para entenderlo. ¿Quieren prender la luz? Perdón que te interrumpa, Vivi. Lo vimos Miguel Ángel hasta la Capilla Sixtina la clase pasada. Esto lo habías contado ya. Ah, les conté. Sí, lo contaste lo de la carta. Todo esto que dijiste. Ay, ¿por qué no me lo dijeron enseguida? No, yo no te quería interrumpir porque a mí me gusta, pero. Sí, no. Pero llegamos sí, hasta no. la cúpula de la Capilla Sixtina. Ahí terminó la clase. Y hicimos el análisis del David también. Bien. Hicimos. Yo miré. Perdóname, estoy en tantas cosas con mi mamá ahora que se me chispoteó. Por eso las estaba ordenando, tengo 2 cajas preparadas para darles. Lleguemos a donde lleguemos y lo próximo lo terminamos en la clase que viene, mis pollos. ¿Ves? Yo tendría que ir a la Galápagos. Acá llegamos. Sí. Perdonen, ¿eh? En este caso lo tenemos en la Capilla Sixtina. Él no, yo como les conté seguramente, él no quería pintar. Fue convocado por el Papa Julio II, Giuliano della Rovere, que había sido cardenal nombrado por su tío el Papa Sixto IV, que había hecho construir la Capilla Sixtina. Y en su época, el Papa Sixto IV, a fines del siglo XV, convoca a los florentinos Ghirlandaio, Botticelli, para pintar todos estos frescos. Hoy toda la gente que va se olvida de ver esto que es glorioso, porque te pones a ver el techo y 30 años después el mismo Miguel Ángel pintó el altar que te mata y ahí te invierte toda la perspectiva para indicar la crisis. En cambio acá, ¿les había hablado ya de esto? Sí. Toda la arquitectura que vemos está pintada. Entonces él va a firmar el contrato con el Papa porque el Papa cuando lo convoca le va a pedir las esculturas para su tumba. Y plantea una tumba de 42 esculturas. La cuestión es que Miguel Ángel empieza, porque lo suyo, él cree que es el mármol, sí, es el mármol, pero también. Y cuando está haciéndolas, el Papa le dice, quiero que pintes el techo de la Capilla Sixtina. Y entonces él se enoja, decir, Eminencia, yo no soy pintor, yo soy escultor, yo no sé pintar. Y ahí empieza la pelea entre 2 personalidades muy fuertes, como la de Julio II, que no daba un minuto en subir a caballo con la espada para ir a defender los territorios vaticanos, el Papa. La cuestión es que la discusión se prolonga, y todos lo miran como diciendo, ¿cómo le dice el Papa que no le va a pintar si el Papa le dice que pinte? Entonces finalmente firma, porque el Papa le dice, si no pintas el lugar que yo te digo, no vas a pintar, ni vas a esculpir en toda la cristiandad, nunca más. Entonces Miguel Ángel firma Michelangelo, scultore. Me siento
uy, tengo que pintar, con eso te lo dijo todo. Sí, ¿no? Entonces, en este caso, va a pintar, el Papa le ha dicho, por lo menos píntame 12 apóstoles, porque esto era, ¿cómo era? Techo azul. Bien, con estrellas doradas. Como con parecido estrellas doradas, exactamente. Y no es tan abovedado como parece. El abovedamiento lo crea él pintando arquitectura que no estaba, no estaba. De acá, el techito apenas inclinado era todo azul, con estrellas amarillas. Entonces, acá ya demuestra que es un genial arquitecto además. Crea, ya se los debo haber contado, un sistema de andamios extraordinario, porque esto está a 19 metros del piso. Entonces, con escalera sube a las plataformas. Escalera, plataforma, todo esto cubierto para abajo. Camina por acá y va pintando. Luego, 4 años tarda, entre 1508 y 1512, que son los mismos años en que a pocas cuadras está Rafael pintando todas las estancias vaticanas, la estancia de la Signatura, Escuela de Atenas, la disputa del Santísimo Sacramento, etcétera, etcétera. La cuestión es que los últimos, cuando tiene que pintar detalles, directamente se acuesta sobre una tabla, el techo acá y la cadera acá, y pinta. Le cae el polvo, le cae la pintura en los ojos, todo. Cuando la terminó estuvo un tiempo semiciego, después se recuperó. Y en una ocasión, como trabaja, él pierde la noción por completo, 18, 24 horas, un día se cae desmayado del agotamiento. Casi se mata, son 19 metros. Estuvo un tiempo sin poder ir y después de una pelea con el Papa, les conté la segunda pelea. Lo que sube, el Papa sube. Sí, el Papa sube, ¿se acuerdan? Porque todo el tiempo desde acá abajo le decía, ¿cuándo va a estar? Cuando esté, eminencia, le contestaba el de arriba. ¿Cuándo va a estar? Cuando esté, eminencia. Un día se chifla, empieza a subir y Miguel Ángel, no suba, no suba, no suba, eminencia. Entonces él sube, le parte el báculo en la espalda y ahí Miguel Ángel se va. Está por la mitad. Entonces, cuando es nada menos que el Papa, en el 1500. Entonces, ¿cómo hacer que se reúna? ¿Cómo hacer? Miguel Ángel está lleno de remordimiento, porque es muy religioso. Por otra parte, el Papa ansía locamente que termine. ¿Quién va a buscar al otro? Todo un lío. Para 9 meses al final se genera como un encuentro, como Miguel Ángel va pasando por un camino y aparece el Papa en su carruaje, y entonces cuando Miguel Ángel lo ve, se arrodilla, el Papa lo bendice y ahí vuelve 9 meses después y sigue 4 años, 1508-1512. Hay más de 180 figuras pintadas junto con la arquitectura. Lo hace un hombre solo, que solamente se deja ayudar por un jovencito que le muele los colores y por el albañil que le da la capa de reboque fresco. Todo solo, como siempre. No quiere que nadie intervenga en su trabajo. Estas se las mostré. Sí, creo que fue la última que queríamos pasar. Piensen, un hombre solo, a 19 metros de altura. No existe luz eléctrica, no existe foco, no existe nada.
va a pintar en el techo la creación. Vamos a arrancar acá con Dios. Acá está separando la luz de las tinieblas. Acá Dios Padre está creando la luna y el sol. Luego eso va para seguir creando. Acá está separando las aguas de la tierra. Acá está creando a Adán. Acá está creando a Eva. Acá es el momento de la tentación. Adán y Eva, el árbol y la serpiente. Se estiran la mano para agarrar el fruto. Genialmente puso el árbol ahí para luego mostrar en un mismo recuadro la expulsión. Luego Noé, que fue la única persona que seguía respetando a Dios en una época en que se lo había perdido de vista, la época de Sodoma y Gomorra, etc. Entonces, como él es piadoso, Dios le dice, esto está en el Antiguo Testamento, justamente que todo lo que él pinta, le dijo a algún apóstol, pintame. Si voy a pintar, voy a pintar lo que yo quiera. Entonces, acá el diluvio universal. Le dijo a Noé, toma a tu mujer, toma a tus hijos, a tus nueras, a una pareja de animales, te metes en la barca, que no piensen que es un barquito, es una construcción que está descrita como enorme, hecha con alquitrán, pegada con alquitrán, y te encerrás ahí, tenés fe en mí. Escuches lo que escuches, no salgas. Así que va a escuchar durante 40 días y 40 noches, gritos, llantos, de todo. Cuando se desata la ira divina, se desata. Entonces, acá está la parte del diluvio universal donde está destruyendo a toda la humanidad que lo olvidó a Dios. Y acá la vejez de Noé. Cada uno de estos episodios del Antiguo Testamento, él ha pintado en Tromloil, trampantojo, es decir, creando ilusión óptica de que es arquitectura, los ha encerrado en marcos arquitectónicos. Uno dice, claro, tenía el marco arquitectónico, tenía esto y metió las figuras dentro. No había nada. Acá, estos triángulos que va tornando esféricos contienen, sin nombrarlo en ningún momento, a los antepasados de Cristo. Aquí está, por ejemplo, David matando a Goliat. Y, atención, y acá se siguen eligiendo los papas, cada uno de los episodios los va a rodear con desnudos, los famosos ignudi, los desnudos. Otro elemento a tener en cuenta para avanzar sobre los detalles es el hecho de que entre estos triángulos que él pinta dando la ilusión óptica de que es arquitectura, donde están los antepasados adentro de Cristo, aparecen alternados una sibila que desde la antigüedad anunció que iban a ser Cristo, un hijo de Dios, un profeta que también lo anuncia desde el Antiguo Testamento, una sibila, un profeta, un profeta, una sibila, y así sucesivamente. ¿Qué es sibila? Las sacerdotisas que leían los oráculos en Grecia. Pintura. Entrecierran los ojos. Va poniendo distintas tonalidades de gris. Aclara, distintas tonalidades de gris, aclara. Y crea la ilusión óptica de molduras arquitectónicas. Estos apoyos, pintura. Son cubos que él hace figurando que
¿Qué material? Mármol. Mármol. Y va poniéndolos desnudos. La desnudez de la antigüedad grecolatina con La fe. la fe cristiana. La rinascita de la antiquitas, decía él. El renacer de la antigüedad sin perder la fe. Pero no se lo entender a los cardenales y demás. Cuando se inauguró, él siempre se mete entre la gente escondidito para escuchar. Cuando el Papa Julio II lo inaugura, escucha que todo el colegio cardenalicio le dice: esto hay que taparlo. Es un despropósito en una capilla como esta, de la envergadura de esta, de la envergadura justamente de elegir los papas y demás. Entonces eso se lo debemos a Julio II. El Papa se impuso, creyó y dijo: acá no se toca nada, si no, hoy no lo veríamos. Porque Miguel Ángel, cuando escucha, no hace falta que le digan que la van a tapar. Va él mismo y la rompió el otro día. Mientras lo están pensando, él se la rompió o la tapó. Miren la potencia de la figura que está absolutamente en el aire. Claro, es Dios. Acá creó la luna y acá, con su misma fuerza, rodeado de ángeles que no soportan ni siquiera los ángeles el resplandor, crea el sol. Solamente él puede resistir el resplandor del sol a esta distancia, porque él lo genera. Y rotando sobre sí mismo con su pura energía, crea los astros. Y acá, ¿qué hace Miguel Ángel pintándole el trasero a Dios Padre? ¿Se dan cuenta? Él no es un pintor de naturaleza, porque no le interesa, quiero decir, de paisaje y demás. Él dedica su vida entera a la figura humana, sea en escultura, sea en pintura. Acá está figurando apenas con unos vegetales la creación de la tierra. Miren lo que es esto. Aunque estemos todos juntos ahora mirando para arriba, ahí no veríamos estos detalles, Está 19 metros del piso, hay que estar así. Tiene una cámara como la de Agos. No te dejan sacar. No, ahora no. Miren ustedes, un ceño fruncido, una gran fuerza. Realmente he imaginado una figura del Dios creador, pura potencia, con las musculaturas muy grandes. Fíjense ustedes. Esto es característico de Miguel Ángel. Los ángeles se tapan los ojos y le pinta el rostro anaranjado para indicar que la misma luz de lo que él creó, lo del sol, le está impactando de lleno en la cara y él no tiene ni que pestañear. Díganme, a 19 metros del piso, ¿quién va a ver cada dedito? Él. Si me encargas algo, me encargas algo. Miren ustedes qué extraordinario. Ya él ha creado el sol y él, rotando con su propia energía, va a seguir creándolo todo, todo. La creación de Adán con los desnudos. Fíjense ustedes que
Esto es muy importante porque Dios Padre aparece acá, pura potencia, la barba al viento, el viento que él mismo genera, ¿no? Obvio, que mueve esta tela enorme, y todo lleno de ángeles en torno. Aquí está Adán, con una cara así adormilada, una cara imberbe, con un cuerpo gigantesco, como si fuera una especie de niño grande. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no lo toca. Hay una mínima distancia que está planteando toda la filosofía neoplatónica de Miguel Ángel. ¿Cuál es? La fuerza del pensamiento le da origen a la cosa, o a la persona, o a la escultura. Entonces, la fuerza de su pensamiento le está insuflando, sin tocarlo, el espíritu. Por ejemplo, Rodin en el siglo XIX hace la mano de Dios, magnífica, así, y acá vemos una mano maravillosa, damos la vuelta, y acá hay un bloque de mármol que la mano está así, de este lado, y es un bloque de mármol que simboliza barro, y están surgiendo los cuerpos de Adán y Eva. Es decir, Dios me amasó, me hizo, y ahí está clara la diferencia. Él es de ver el bloque de mármol gigante que a veces él mismo saca de la montaña y decir, dénmelo porque tengo que liberar a mi David o a mi Moisés. Rodin es táctil, con los dedos. Y él trabaja, ¿qué material? Y díganlo porque si no Claudio les come el hígado. Arcilla. Arcilla, él tiene que amasar. Vean qué potencia. Una musculatura gigantesca, una visión de Dios Padre como un individuo todo fuerza. Dios es pura energía, al que se ve es a Cristo, no a Él. Y miren acá, esa mínima diferencia. ¿Ven? Toda la fuerza de la filosofía neoplatónica que Miguel Ángel, convencido de tentó toda su vida, diciendo que la materia era la carga que aplastaba el espíritu. Y el que trabaja toda la vida con materia, ¿ven qué desgarramientos internos tiene? Bien. Y él está como empezando a cobrar vida, con ese brazo todavía medio inerte y esta pierna floja, un conocimiento anatómico extraordinario y una hipervolumetría en la musculatura que es el estilo de Miguel Ángel, es el estilo. Fíjense ustedes que incluso cuando lo vieron, que subieron a los andamios a verlo y demás en ese momento de la inauguración, y después lo vieron también sin los andamios, entonces se veían todos los detalles, y por otra parte igualmente se ven los desnudos. Dicen, esto es una herejía tan grande, es un horror tan grande, que le escuchó decir a un cardenal que faltaba que hubiera pintado a Eva también en Adán.
Lo rompe todo, le pinta el trasero a Dios, rompe callado, Miguel Ángel, escucha. En la noche sube y pinta un cuerpo femenino en Adán. Y le dice al cardenal, está Eva en Adán, búsquela. Miren esta pierna. ¿Qué hizo? Acentuó acá la claro y acá más sombra. Entonces tenemos como dos piernas femeninas, las caderas sin la cabeza. ¿Va? ¿Entienden? Generando como una forma femenina en la pierna, entre cerrar los ojos. Y van a ver, como si estuviera así para atrás. Sí. ¿La ven? Es un toque, ¿eh? Es un toque acá, de sombra, un poquito de luz, ya está, un poco más. Esto es para que vean cómo él reacciona cuando escucha algo. Miren, estarán hartos de ver esto porque es motivo de propaganda de obras sociales, de absolutamente todo, ¿no? La mano de Dios firme, recta, le está transmitiendo con su pensamiento nada menos que la fuerza del Espíritu. Miren cómo pinta cada uña, las falanges. Por eso les digo que aún estando ahí no lo vemos así. Salto la creación de Eva que está antes, porque tenemos mucha obra para ver de él. Y acá ya está Adán. ¿Es la hora? No, falta. Acá están Adán y Eva. Fíjense que en Eva tenemos la forma espiralada, ¿ven? Empezamos por acá, nos lleva acá, vamos acá, nos lleva allá. En la medida en que haya mayor dramatismo en él, increyendo con los años, el tiempo y las cosas que él percibe, ¿no? Que las percibe antes que nadie, de las causas de las que les he hablado, esa forma espiralada se va a tornar casi en torbellino, como lo vamos a ver en el altar, que pinta 30 años después. 1508-1512. Acá la serpiente enroscada está dando el fruto. Él pide también. Fíjense ustedes como acá ha puesto verde en las ramas. Tienen todo a su disposición, el paraíso entero, menos este árbol. Sin embargo, la curiosidad pudo más y tomaron el fruto prohibido, que no tiene una connotación sexual, porque Dios cuando los creó dijo, creced y multiplicaos, sino que es el pecado de la soberbia, porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, si vos conoces todo el mal, si vos conoces todo el bien, es porque querés ser como Dios. ¿Está claro eso? Entonces, acá, bueno, hiciste esto, que es lo único que te pedí. Acá la expulsión del paraíso. Fíjense cómo aparecen mucho más avejentados. Pero es justamente para dar genialmente la gestualidad y el cambio entre acá y acá de la plenitud de todo lo creado para ellos y sus descendientes. Y acá, ¿ven?
arrojados a la nada. Acá surgen las frases de la voz de Dios que va a decir: parirás con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente, polvo eras y al polvo volverás. Esos eran los que antes, acá, gozaban de los dones preternaturales. Yo ya se los conté teológicamente. Vida, por otra parte juventud, salud, todo. Acá, después, todo lo que les he dicho. ¿La figura que los expulsa es Dios? No, es un ángel con una espada. Ah. Por eso la Virgen María después nos había dicho... Eso, ¿se acuerdan? Pues en la primera piedad, porque tenían la misma edad. Y todos los episodios, ¿ven? Están acompañados por estas figuras que, claro, fueron vistas como el paganismo total. Y justamente en la capilla donde se eligen los papas. Y él no tiene un pero de pagano, ¿eh? 4 por cada uno de los episodios del Génesis. Miren, incluso acá, todo esto es pintura, ya lo sabemos, los soportes que parecen arquitectura, y miren cómo además crea esta sombra acá, como para indicarnos, yo esto no lo pinté, lo pinté a él sentado porque esto me lo encontré y acá genera la sombra que lo despega del asiento. Y fíjense que es una figura en donde podemos observar por la actitud no mucha serenidad. Estamos en pleno renacimiento en él, En esta etapa él busca los ideales y crea los ideales del renacimiento como lo vimos en el David. Pero ven el pelo, la boca abierta, casi como si fuera una especie de, justamente, ídolo pagano que está festejando algo. Acá saltamos directamente al diluvio universal. Han pasado siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Adán y Eva han tenido a Caín y Abel, después Caín mató a Abel, después tuvieron otro hijo que es Set. Ojo, no el Set griego, en el Set egipcio. Y así la humanidad se fue multiplicando. Con el paso de los siglos, se olvidaron muchos de ellos de que todo lo que podían, por ejemplo, comer o tener o cultivar, etcétera, se lo debían agradecer a Dios, según dice el Génesis, ¿no? Entonces, el Dios del Génesis es el Dios Padre, el Jehová de los judíos, es un Dios iracundo. Cuando se enoja, es feroz. Entonces le dice a Noé que cree el arca, que la cierre completamente y que escuche lo que escuche, no salga. Y fíjense ustedes cómo nos va poniendo acá. Ven acá la humedad atacó, pintura al fresco y borró un poco. Fíjense ustedes,
este quiere cruzar a este otro. Este otro está cruzando a una mujer con el pelo al viento. Todo es inútil, todo es inútil. La única que lo comprende es esta mujer, que baja la cabeza y no hace nada. El niño que está ahí atrás llora. Esta madre quiere transportar a sus hijos. Este se agarra porque junto con el diluvio va a haber un viento atroz. Entonces se agarra al árbol pensando que es algo momentáneo. No. Ya no. Justamente cuando ya han pasado muchísimos días de ruidos, gritos, vientos, lluvia, se empieza a oír un silencio. Pero Noé tiene temor. Entonces, y saber si todavía la ira divina no se aplacó, y yo me asomo y salgo. En la barca piensan que hay parejas de los animales para que se reprodujeran después, y están todos sus hijos, que eran muchos, y sus nueras. Está él y su esposa. La cuestión es entonces que hay una leyenda muy linda que dice que el cuervo era blanco y se le podía enseñar a hablar. Algunos dicen que no es leyenda. El cuervo era blanco y se lo podía adiestrar. Y justamente como él tiene los animales, durante todo ese tiempo y durante un montón de días después de escuchar el silencio, entrena al cuervo para que salga, vuelva y diga agua sí, agua no. Lo entrena porque no es un animal. Mostrándole una cubeta de agua. Sí, no, que le diga. Cuando vuelva el cuervo le va a mostrar el agua, el cuervo la va a probar a decir no, que afuera no, o que afuera sí. La cuestión es que lo larga por una de las ventanas. Como el cuervo es ingrato, no vuelve. Y a partir de ese día es negro y en vez de hablar grazna. Entonces Noé, con mucha paciencia, empieza, no vuelve. Noé empieza a entrenar una paloma, no para que hable, sino para que, en la esperanza de que vaya y vuelva. Piensa que el cuervo no es que no quiso volver, sino que seguía la ira. El cuervo es traidor, por eso a partir de ahí tiene esa connotación de cuervo, que se le da de rapiña, etc. Entonces la paloma sale por la misma ventanita, se va y vuelve con una ramita de olivo en el pico. Si creció una planta es porque el agua volvió a su cauce y ya está. A partir de ahí la paloma y la ramita significan la paz. Miren esta parte. Miren. Algunos intentan treparse al arca, no está completamente sellada. Es inútil. Otros intentan cruzar para allá pensando que pueden entrar. Se van cayendo. Estos van cruzando de un lugar más inundado a otro menos, portando sus cosas, o su gente, o sus niños, o sus amores.
el otro lado, pero aunque vengas de este lado, se va a cubrir todo de agua. Este se abraza al árbol, miren la capa al viento. Y esta mujer baja la cabeza indicando, yo sé que esto es el fin. Tiene los senos envejecidos, es decir, ha amamantado muchos hijos. Y sabe que tanto sus hijos como ella no han sido ingratos, es decir, no se han acordado nunca cuando cultivaban o cuando cosechaban o cuando disfrutaban o con lo que sea, como dice el Génesis, de agradecer a Dios. Por eso baja la cabeza diciendo, no va a haber perdón. ¿Dónde surge el relato del diluvio universal? En Mesopotamia. Ah. Forma parte del Génesis. Miren los sumerios. Ellos dijeron en un momento, los sumerios, diluvio universal, porque se cubrió de agua el Tigris y el Éufrates, como eran ríos de montaña, podían venir muy caudalosos y taparte todo. Y era taparte todo lo que conocían. Entonces, universal. Cross es otra cosa. El actual Irak, ¿entienden? Entonces, estos relatos también aparecen en el Génesis. El Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, como ya les conté en primer año, lo va a ordenar, porque eran relatos dispersos, lo va a ordenar cuando los judíos caigan bajo dominio de los babilonios en el 600, después, antes de Cristo. Entonces él ahí, habiendo perdido su tierra, todo, va a ir reordenando con un grupo de escribas se le dice aunque no sean egipcios, la secuencia de todos los relatos. Fíjense ustedes el conocimiento anatómico y la enormidad de los cuerpos. Hipervolumetría deliberada. Bien. Acá, hasta acá, solo 4 años. Él solo 4 años. Uno lo dice, tiene 400 ayudantes, intervinieron más o menos 55 años. Que vamos a ver una sibila y un profeta, una sibila y un profeta. Isaías, tengo la cara de cerca o la puse mal, sí, no me acordaba que la había puesto más atrás. Bien, miren cómo pinta sombra ahí. Por supuesto las esculturas son pintura, todas hechas por él, toda esta parte también, pintura sobre pintura. Y acá está demostrando ya un dominio de la arquitectura que después lo va a llevar cuando tenga 75 años a hacer la cúpula de San Pedro, que nadie se había animado a hacerla. Afligido,
Acá está el Antiguo Testamento, pensativo. Miren. Se dan cuenta que para cada cosa que estamos viendo, él hace 50 bocetos, 100 también. En serio, Después los traslada a escala y después a pinchar para soplar el polvo negro que deje la silueta, sacar el papel y ahí empieza a pintar rápido porque está el reboque fresco. No, chao. Miren ustedes el toque de calidez en los labios y la aflicción de ver que la humanidad no se comporta. Ah, Regio, gracias, Albert. Miren una sibila desde la antigüedad. ¿Ven? Espiralada. Y acá todavía no tenemos ninguna crisis, pero esta es una creación también de enorme torso, una cara femenina, una cintura femenina, un pie femenino, pero los cuerpos son como de hombres. ¿Eso es por el estilo también? Estilo. Y además agregado, como si le sobrara el tiempo, unos angelitos ahí atrás, como comentando, mirá lo que dice la sibila. Aquí la sibila eritrea, piensen, pintura sobre pintura, pintura sobre pintura. Pinta la sombra ahí sobre pintura, esto está pegado ahí. Esto son todas molduras pintadas. Y en esos triángulos que él se le ocurrió generar, tornándose semiesféricos hacia el techo, va a poner los antepasados de Cristo, en este caso David y Goliat. Acá David es más pequeño y Goliat es más grande, a diferencia de la escultura. Y es el momento justo en el que ya le dio el ondazo, lo desmayó y le va a cortar la cabeza. Bien, en la próxima seguimos. No falten, dejamos nada más y nada menos que en el Moisés.